entonces veníamos en el 1 a 1 del menemismo y cada año peor, ¿no? El Sí, lo del 1 a congelamiento 1 es muy salarial. interesante por dos motivos, ¿no? Por un lado, porque decidieron que la economía argentina no se manejaba más desde Buenos Aires, sino que se manejaba de Washington, ¿no? Es decir, ya la moneda, que es un elemento soberano, no la manejábamos nosotros prácticamente. Y además una gran mentira porque mientras en los Estados Unidos el dólar se iba devaluando, anualmente aquí se sostuvo sin devaluación durante 10 años, ¿no? Que fue a un costo tremendo. Había siempre un poquito de inflación. Había Pero aunque sea inflación, ese 2, 3%, 4% de claro, inflación, era con salarios congelados que perdíamos eso subsidiado frente. por los salarios. O Claro, sea, el gran subsidiador del sostenimiento de la convertibilidad fueron los salarios. sí, sí. Que mientras las ganancias se multiplicaban de las empresas concentradas que Los facturaban exportadores. y remetían a sus casas centrales en dólares, los salarios quedaban congelados y además el enorme negocio de la privatización de las jubilaciones, ¿no? Que También la financiaron 743. al Estado en aproximadamente 6.000 millones de dólares por año, que fue uno de los motivos finales de la crisis, ¿no? Claro. Y Bueno, son como muchos elementos que vamos contando y quizá uno podría podríamos entender... estar días enteros No, hablando de todas pero esas uno podría barbaridades. entender el 1 a 1 como una política de shock que dure muy poco. Te lo dicen todos los economistas de todos los signos, ¿no? Que era una política que podía ser sostenida por 2 o 3 años para salir de la crisis, pero se enamoraron del 1 a 1 y el efecto que provocaba en la sociedad y los estuvieron de una manera que no tenía otra forma que en algún momento explotar, ¿no? Es lo que va a pasar. Claro. Y es como vos decís, ¿no? Que se seguía cada año peor se iba deteriorando todo. Y bueno, como siempre se puede estar peor, como Claro. no hay piso, vino de la Rúa, ¿no? Sí, pero yo Y creo que la antes hay que crisis. decir un par de cosas, Daniel, de la Sí, lucha de los 90, ¿no? Que sí. fue muy impresionante. Y nuevamente, derechos humanos y movimiento obrero, Obrero. ¿no? El movimiento obrero que se fue rearmando, un sector que aceptó y fue copartícipe de los negocios del menemismo y otro sector muy importante que resistió en todo el Pero país. como vos decís, hay un sector del movimiento que fue cómplice de todos, ¿no? Cómplice de todo Que siempre fueron oficialistas. haciendo enormes negocios, ¿no? Parte de las privatizaciones fueron Sí, algunos sí. incluso. Pero bueno, el sector combativo del movimiento obrero que hizo la marcha federal, Ahí los docentes surge. con la marcha blanca, de la que participamos Sí, seguramente. eso tuvimos. No nos Eso tuvimos. conocíamos en ese momento, pero Sí, 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 estuvimos ahí. participamos. Ahí Eh, fue que empezó a desarrollarse el MTA, claro, que era el movimiento de exactamente. los trabajadores argentinos, Exactamente. que después desemboca en la CGT Ujú. disidente, y por otro lado se arma la CTA, CTA. ¿no? Y con la conjunción entre la CTA y la CGT Bueno, ahí hay que nombrar disidente. a un héroe que fue Germán Abdala, ¿no? Que fue un Para modelo mí, el tosco de los 90, podemos decir, ¿no? para mí de los mejores dirigentes sindicales, Sí, tanto por lo que fue la lucha en la calle ujú, como por la claridad ideológica. Me parece absolutamente. que yo recuerdo el programa con Neusti y Grondona, Sí, donde Neusti y Grondona destruían prácticamente a todos, sí, y va Germán Abdala con una claridad sí, que es la primera vez que lo veo a Grondona sin palabras, sí, sí, sin sí. poder contestarle, Nos deja defendiendo Germán el rol del Estado, totalmente. ¿no? Y fue En ese algo contexto, ¿no? En ese donde contexto que el Estado era mala palabra. donde era todo el Estado era malo, todo lo Claro, del Estado estaba mal, y Germán describe lo que es el rol del Estado, que creo que habría absolutamente. que repetirlo y seguirlo viendo ese Bueno, video. y después el rol de los organismos, donde hubo cosas realmente muy geniales, como lo que hicieron las abuelas con los juicios en Europa, en España y en Sí, Italia, que permitieron que no se caigan, ¿no? Y que siguieran por lo menos la intención de juzgar a los represores en ese contexto de perdón, de indulto y de desastre de la justicia argentina con respecto a ese tema, ¿no? Que fue realmente muy importante lo que pasó ahí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y Sí, llegamos al fin de esos 10 años tremendo, ¿no? Que uno recuerda como, sí. no sé, como una pesadilla, ¿no? Sí, Como, yo más recuerdo haber estado en la calle montones de veces en contra de la ley de educación superior, en contra de la ley federal, sí, en las marchas en ese momento que era Hugo Moyano de la CGT sí, disidente y Víctor De Llenaro de tal la cual, CTA tal y el cual. perro Santillán, Barra que Santillán con empezaban los la movimientos corriente clasista y sociales combativa. también fuertes. Y me Bueno, todo lo que acuerdo, estaba pasando en Cutralcó, donde empiezan los piquetes, ¿no? Una forma de protesta. empieza el piquete, Empieza el piquete, con el cierre de las YPF, privatizaciones, el cierre de IPF claro, y pueblos que pasan a ser pueblos fantasmas. claro, Y el cierre del ferrocarril que vos decías que claro. también destruyó
un montón de pueblos del interior. Absolutamente. Y la gente que ya no tenía que hacer, no tenía forma de vivir. Bueno, el auge de los remises, de los Remises. kioscos, el cuentapropismo que terminaba en la nada porque ya había tanta cantidad que no había cómo subsistir, ¿no? Hay que acordarse de ese Sí, sí, contexto tremendo y bueno, y surge una esperanza, digamos, al fin del menemismo, que es una alianza entre el radicalismo y los sectores progresistas del peronismo, que es la alianza, ¿no? Claro. Donde, bueno, creo que... Y yo conozco bien eso, porque yo hice el recorrido del grupo de los 8, Claro, ¿no? claro. Con Que fue Germán muy Abdala importante, ¿no? El grupo y de los Chacho 8, Álvarez fue un vale la grupo. pena recordar eso porque fue el grupo que en el Parlamento denunció la corrupción menemista, ¿no? Sí, sí. Con Yo mucho recuerdo, por coraje. ejemplo, además de la corrupción, la compra de leyes, el diputado Trucho para la privatización de gas del Estado. Totalmente, sí, cómo no. Y fueron el grupo de los 8 que empezó Ujú. a justamente hacerle frente a eso, Claro. ¿no? Y después, bueno, lastimosamente Sí, desemboca en la alianza. eligiendo un candidato, esto me lo dijo el Chacho cuando lo entrevisté, ¿no? Dijo, uno de los errores gravísimos fue elegir a un candidato de la derecha radical, como era de la Rúa, ¿no? Claramente. Exacto, Que, exacto. que bueno, que termina haciendo lo que venía a ser y también una sociedad que no estaba muy dispuesta a tolerar el fin de la convertibilidad, ¿no? Que tenía mucho temor a eso y por lo tanto el gobierno que asume no toca ese modelo económico, lo profundiza, ¿no? Con el megacanje, con todas esas cosas, el ingreso de Cavallo, primero López Murphy, ¿no? Recordemos. López Murphy. No, y estamos un modelo Ahí hay con una cuestión muy importante con la universidad, con universidad. López Murphy, ¿no? Sí, sí. El modelo económico con esta inflación, ¿no? Exactamente. Estancamiento con inflación. Sí. Y López Murphy, que cuando asume como ministro de Economía, su primer medida es recortemos en 300 millones de pesos el presupuesto de las universidades. Exactamente. Que recordemos que el presupuesto era 1.600 millones, Claro. con lo cual era sacar el 20% del presupuesto de las universidades. Totalmente. Yo me acuerdo que en ese momento automáticamente decidimos ir a tomar el Ministerio de Economía Claro. y vamos al Ministerio de Economía y nos quedamos ahí en el Ministerio de Economía. Ujú. Pero incluso reaccionó la juventud radical en aquel momento. Sí, 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 Sí. sí, sí. Sí, Tanto sí. fue el peronismo como la Franja Morada, que vamos juntos. Ujú. Además se da el momento de mayor unidad en el movimiento estudiantil, Claro. donde nadie estaba en desacuerdo. A ver, todos estamos en desacuerdo con esa medida. Claro. Radicales, peronistas, de izquierda, todos. Y el tipo tuvo que renunciar. Y ahí tuvo que renunciar al otro día, Ujú. lo que era un recorte brutal, ¿no? En Claro. la universidad pública. Y después viene Cavallo, que viene con una Tremendo. impronta industrialista. ¿Te acordás que se decía que venía con una impronta de desarrollista? Claro. Pero recordemos que antes de con Cavallo... el 70% de popularidad, también hay que acordarse, ¿no? Sí, sí. Pero también recordemos que antes de Cavallo viene la reforma laboral, Exactamente. donde Hugo Moyano denuncia el tema de la Banelco. Banelco, que Flamarique le dice que con la Banelco compra a los senadores. Exactamente. ¿No? Una Sí, sí, ley sí. que terminó fracasando por esa denuncia, Sí, afortunadamente. afortunadamente. Bueno, y que se lleva puesto al vicepresidente, ¿no? Ahí viene la renuncia de Chacho. Claro, Chacho, que es una crisis profunda en el gobierno, las elecciones que son un desastre, un fracaso para el gobierno, ¿te acordás que También, que pierde. una cantidad de voto en blanco Tremendo. impresionante? Que ya empieza el que se vayan todos. Exactamente, y también hay un detalle ahí 2001 que es el atentado a las Torres Gemelas que va a replantear geopolíticamente una política mucho más agresiva de los Estados Unidos, ¿no? Y de Sí. soltarle la mano a los países de la región, donde se esperaba una ayuda ya estando en la crisis, ¿no? Sí, sí. Que Que nunca Estados llegaba. Unidos, que no llegaba y que no va a llegar porque Estados Unidos se concentra en su problemática interna y deja caer a la Argentina. Yo recuerdo Machinea, el ministro de Mm. Economía, ¿no? de la Rúa, que hablaba del megacanje, ¿no? De todos los Blindaje. canjes, el blindaje, Sí. y todo fracasaba. Sí, sí, está el Como que discurso era- de la Rúa diciendo que hicieron algo extraordinario, ¿no? Y que por muchos años no vamos a tener problema de deuda, bueno, y explotó todo de una manera tremenda a fin de 2001 cuando Cavallo saca esa resolución de los 200 pesos dólar que se podían retirar por semana, ¿no? Claro. Lo cual afectaba fundamentalmente a los sectores medios, pero Sectores medios. más que nada a los cuentapropistas bajos, ¿no? A la gente que vivía de changas, que ante la no disponibilidad de dinero de los sectores medios, que eran los clásicos empleadores de esos sectores, bueno, directamente hay hambre, ¿no?
Claro. Y vienen los saqueos y bueno, todo el desastre de 2001, ¿no? También, y el ajuste nuevamente sobre los trabajadores, Ujú. que recordemos el descuento del 13% a los trabajadores estatales, dentro de lo cual los universitarios estamos incluidos, Sí, y de los jubilados, tal cual. ¿no? Con la ministra de Trabajo de entonces. Recordemos quién era la ministra de Trabajo en ese momento. Patricia Bullrich. Me suena ese personaje, sí, ¿no? sí, sí. Que hoy pareciera como que no hizo nada malo, ¿no? No, Parece que no claro. tiene prontuario. Exactamente. Pero eso fue tremendo, porque como decíamos, estamos Bueno, la con una lucha de inflación, Norma Plata, ¿acordás que fue tan Claro. importante, ¿no? Claro, Que por los estaban jubilados. los jubilados que estaban ganando una miseria realmente. Y encima de ganar esa miseria se le recortaba el 13%. Exactamente. Fue tremendo, Sí. tremendo. Creo que fueron de Bueno, los- ahí viene la explosión del 2001, que fue dramática porque más de 30 muertos. Un momento de una tristeza, yo lo recuerdo como una cosa tan triste, tan tremenda. De qué va a ser de nosotros era, ¿no? ¿Qué va a pasar con este país, ¿no? Tocando fondo, esa violencia represiva. Yo creo que cada uno Este, tenemos anécdotas personales tremendas. Yo me acuerdo ir desde la universidad hacia mi casa en un taxi, y el taxi ir a contramano por Avenida de Mayo, Claro. porque estaba estaba todo sitiado. Sí, era tierra de nadie. Era una tierra de locura, nadie, sí. y una represión muy dura. una represión muy fuerte. dura, como dijiste, Sí. hubo muertos en la Plaza de Mayo, hubo muertos en el interior, en Exactamente. Rosario, en Sí, Córdoba. Bueno, Fue de Rosario tremendo. fue tremendo, ¿no? Una represión sí. tremenda. Lo del Pocho Leprati, ¿no? El Pocho famoso, Leprati, la canción de León que recuerda Claro. eso de un comedor de niños, ¿no? Una Sí, cosa sí, sí. espantosa, ¿no? donde sale Pocho y la policía le dispara y lo matan. Bajen las armas que acá solo hay pibes comiendo, ¿no? Exacto, Tremendo. exacto. Sí, hay que Pero acordarse de ese la policía momento tiraba espantoso. indiscriminadamente Sí. ante gente desarmada. Bueno, la policía cuando hace eso porque alguien le da permiso de hacerlo, ¿no? Yo creo que hay Obviamente. responsabilidades políticas que no terminaron de ser evaluadas Y no terminaron de ser históricamente, juzgadas. no solamente evaluadas históricamente, sino juzgadas de lo que pasó en ese momento, ¿no? Bueno, ahí tenemos los famosos 5 presidentes, ¿no? En una semana, un Tal cual. desgobierno, un descontrol, un que se vayan todos. El fenómeno de las asambleas populares, que fue muy importante, ¿no? Que, ¿te acordás que se reunían en Parque Centenario, Sí, en distintos sí, lados, sí. la gente, como una forma de revisar la política ante la ausencia de identificación de partidos que habían entrado profundamente en un Todos en nivel de crisis. descrédito total, ¿no? No había un partido que se salvara prácticamente, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, viene la transición de Duhalde, que logra reencauzar de alguna manera más o menos la cosa con la Baña, ¿no? Con En la aquel Baña Ministro, momento. sí, Y viene Yo creo que la viene re- ahí el problema de la muerte, sí, el la asesinato represión de en Puente Cotec y Avellaneda. Santillán, Claro. que pone un punto de inflexión en el gobierno de Duhalde, Hasta ¿no? ese momento Duhalde era el candidato a presidente puesto, ¿no? O sea, no había ninguna duda de que iba a ser si había elecciones Sí, ganaba ganaba Duhalde. Duhalde. Y- Pero creo que esas dos muertes hicieron como Sí, que sí, Duhalde lo dice él. ese mismo día sale y renuncia a ser candidato a presidente. Exactamente. ¿no? Y convoca elecciones. Y convoca elecciones. Donde gana Menem, recordemos. Qué mal recuerdo me trajiste. Pero bueno, es importante Pero porque, no se- porque realmente es increíble, ¿no? lo que puede hacer el temor, los medios, bueno, muchos elementos que después de todo lo que pasó, donde uno diría neoliberalismo nunca más, el triunfador, ciertamente con un margen de votos no tan alto, Pero fue perdóname, Menem. yo le agrego una cosa. Si sumamos los votos que sacó la derecha, Claro. pues si sumamos los votos de Claro. López Murphy, Sí. que era recordemos, el que nos Importante. había Sí. recortado los 300 millones del presupuesto. Los votos de Elisa Carrió, Sí. que venía de ser del gobierno de la Alianza, Exactamente. que era parte también de esa Sí. derecha. Si sumamos esos 3 candidatos, Ujú. la derecha saca más del 50% de los votos. Exactamente, en ese contexto. En ese contexto. En ese contexto. En un contexto de desastre institucional, de Exactamente. desastre económico, Exacto. de pobres cada vez más pobres, trabajadores sin derechos, y la derecha sacando Exactamente. eso. Bueno, y ahí Pero- viene una especie de, no sé, de situación inesperada completamente, ¿no? Que fue la renuncia de Menem y el triunfo de Kirchner, ¿no? Claro. Y también ahí como que desaparece el bipartidismo, ¿no? Claro. Porque tanto el peronismo llevaba 2 candidatos, que era Rodríguez A Sí. y Néstor Kirchner, y el radicalismo, y Menem, y el radicalismo que llevaba
a Elisa Carrió, y recordemos que, bueno, y López Murphy Sí. y Leopoldo Moró, que era el Sí. candidato oficial del radicalismo, Sí. con el 1%. Sí, sí, sacó creo que la peor elección de La toda peor la elección de historia. toda la historia. Exactamente. O sea, pero los dos partidos políticos principales divididos en tres. Exacto. Y ahí Sí. como que se reconfiguró toda la política en Argentina. Ujú. Y como decías, y la verdad que a mí lo que más me sorprendió cuando asume Néstor, Ujú. pues la verdad que uno no tenía una gran expectativa, No, para y uno nada. tampoco lo conocía tanto, era un ¿no? Porque él venía del sur, desconocido. era un desconocido. Era un desconocido. Había surgido Era más conocida ella en su rol de senadora, como senadora, claro, Cristina era más conocida. básicamente con el tema de la anulación de, bueno, cuando se discutían las leyes de punto final, obediencia de vida, ¿te acordás? Exacto, Que él, ¿no? claro, claro. Pero cuando él asume, a mí me sorprendió, o sea, todos miramos el discurso, a ver Claro. qué va a hacer este hombre. Sí, Y la verdad que ver el discurso cuando, para mí la frase más elocuente fue cuando dice, no voy a dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada mis convicciones. ujú. Y en un día muy especial que era el aniversario del 73, ¿no? Claro. El 25 de mayo del 2003 se cumplió el aniversario de aquel 73 y le hizo algún recuerdo a aquella mística de la juventud de los 70 también en ese discurso, ¿no? Claro, claro. Bueno, y comienza un cambio realmente inesperado. Inesperado para todos. Muy inesperado, muy raro todo. Yo creo que fue la primera vez en mi vida que fui oficialista. Claro. Porque la verdad que siempre terminé siendo opositor, Ujú. porque uno veía las cosas que se iban dando y todo era para peor, y por la Claro. primera vez empezaba a recuperarse el país, Sí. los trabajadores empezaban a recuperar derechos, Ujú. empezaba a bajar la desocupación, y lo que decía siempre esta frase de Néstor, estamos saliendo del infierno, Claro. ¿no? Porque él reconocía que todavía se estaba mal, Sí, sí, claro. pero iba tomando medidas de a poco Ujú. para que se fuera recuperando. Y la verdad Yo que recuerdo lo primero que hace, que también hasta llegó hasta emocionarme, que lo primero que hace Néstor, había en ese momento un paro muy fuerte en Ah, en Entre Corrientes, Ríos sí. de Sí. docentes, y lo primero que hace Néstor, lo agarra Daniel Filmus, que era el ministro Educación. de Educación. Yo me acuerdo de la anécdota porque siempre la cuenta Daniel, cuando Daniel le va a decir a Néstor, tenemos que resolver el paro de Entre Ríos. Y Néstor le dice, bueno, vamos a resolverlo. Y Daniel le dice, bueno, pero hay que hablar con el ministro de Economía, con Labaña, para ver si está la plata. No, 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 no. Esto no es un problema Claro. económico, le dice Néstor. Esto es un problema político. Claro. Vos y yo nos subimos al avión y después Labaña lo va a resolver. Claro. Y se fueron a Entre Ríos y fue la primera acción de gobierno verdad. de Néstor. Sí, me y acuerdo ahí se perfecto. resolvió el paro de Entre Ríos. Me acuerdo perfecto. Sí, sí. Bueno, y un cambio muy fuerte en la política económica, en la cuestión cultural, ¿no? En el enfoque de lo productivo y también algo muy importante en lo internacional, el nuevo alineamiento internacional de Argentina en un contexto muy favorable. En toda Latinoamérica. De toda Latinoamérica, ¿no? De un arco progresista con Brasil, con Bolivia, bueno, con muchos países que estaban en esa orientación, ¿no? Que fue muy importante para acompañar el cambio que se estaba produciendo en Argentina y obviamente algo muy disruptivo en el tema de derechos humanos, ¿no? Y ahí en el tema internacional, recordemos cómo estaba Bush, que era el tema del ALCA. Sí, claro. 2005, vos tenés las fechas más claras que yo, por algo sos historiador. Claro. Sí, sí. Y el ALCA al carajo. Fue ¿no? tremendo. Fue tremendo en Fue Mar del tremenda Plata. Nunca me voy a olvidar la cara de Bush, ¿no? La cara de Bush. Sí, que se frenó a algo que hubiera sido tremendamente nocivo para América Latina, que era un acuerdo de libre comercio y moneda única prácticamente, que hubiera destruido o perjudicado mucho las economías regionales de cada país, ¿no?